juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol, no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia, el amor y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Muy buenas tardes, hermanos. Nos disponemos para celebrar nuestra Eucaristía en este día martes 22 de febrero, en donde la Iglesia nos pide orar por la cátedra del apóstol San Pedro. La cátedra significa la sede, es decir, la silla, el lugar, propiamente eso es, pero se refiere al que preside, ¿verdad?, al que nos conduce en la Iglesia, que en este caso es el Papa, y el Papa Francisco, que nos toca ahora. Vamos a pedir hoy de manera especial por el Papa, por nuestra Iglesia. Tendremos presente también todas sus intenciones y necesidades, y pedimos también por nuestros hermanos difuntos: Inocencio Flores, Marciana Rodríguez, Marcos Rodríguez Basilio, Yolanda Iraíz González, Sergio Díaz Méndez, Agustín Graciano, y por todas las ánimas del purgatorio. Y antes de comenzar estos sagrados misterios, le pedimos a Dios perdón diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama a Él. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos. Gracias por tu gloria. Gloria al Señor, que reina en el cielo
y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, gloria de Dios Padre, gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que no permitas que seamos sacudidos por perturbación alguna, ya que nos has edificado sobre la roca de la confesión apostólica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos con atención la palabra de Dios. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, me dirijo ahora a los pastores de las comunidades de ustedes. Yo, que también soy pastor como ellos, y además he sido testigo de los sufrimientos de Cristo y participante de la gloria que se va a manifestar. Apacienten el rebaño que Dios les ha confiado y cuiden de él, no como obligados por la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere, no por ambición de dinero, sino con entrega generosa, no como si ustedes fueran los dueños de las comunidades que se les han confiado, sino dando buen ejemplo. Y cuando aparezca el Pastor Supremo, recibirán el premio inmortal de la gloria. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. El Señor
Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. De pie, hermanos. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús les dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Siéntense un momentito. Esta fiesta de la Cátedra de San Pedro se celebra en la Iglesia desde el siglo IV, desde que la Iglesia se establece después de la persecución y se establece de una manera especial a través de Constantino, que era el emperador. Y es entonces cuando la Iglesia comienza a tomar forma como la conocemos ahora, ¿verdad? Es decir, se comienza a establecer, se comienza a predicar de una manera diferente, por así decirlo, en paz. Ya no hay la persecución que había anteriormente,
Y entonces se empieza a organizar también las fiestas litúrgicas, y es así como aparece esta fiesta de la Cátedra de San Pedro, para reconocer que Pedro nos preside en la fe. Como decía, no es, la palabra cátedra significa silla, es la silla o la sede en donde de ahí el obispo predica en su sede, en este caso catedral, y de ahí viene la palabra catedral, de cátedra, catedral. Y la Iglesia siempre ha orado y celebrado y honrado a los papas, y por eso llega esta fiesta hasta el día de hoy. Y escuchábamos cómo en el Evangelio Pedro, el primer papa, en un momento especial del seguimiento de Jesús, Jesús les pregunta a sus discípulos, no porque quisiera saber Jesús qué piensa la gente de él, ¿verdad?, como si le importara a Jesús qué pensaran de él, sino más bien para introducir a los discípulos en este misterio de la fe. Les pregunta a ellos: ¿y quién dice la gente que soy yo? ¿verdad? ¿Qué perciben ellos hasta este momento del seguimiento de Jesús, de la predicación de Jesús? Y rápidamente mencionan, ¿verdad? Unos dicen que eres Juan el Bautista, otro que Elías, otro que alguno de los profetas. Rápidamente responden. Quizá también si nos preguntan a nosotros quién es Dios, pues quizá podemos responder rápidamente, ¿verdad? Pero cuando Jesús les pregunta: ¿y quién soy yo para ustedes?, una pregunta más profunda, trascendental, que requiere ese conocimiento, esa cercanía con Dios, pues se quedan mudos, ¿verdad? ¿Qué digo? ¿verdad? Si nos preguntan también a nosotros, a ti y a mí hoy: ¿quién es Cristo? ¿Quién es Dios para ti? Responderemos quizá a través de nuestra experiencia, de nuestra relación con Dios, pero a lo mejor a la primera le pensaríamos: ¿verdad? ¿Qué digo de Dios? Y Pedro, ¿verdad?, responde inmediatamente. Conocemos cómo era el carácter de Pedro, ¿verdad?, así arrebatado y brusco quizá, y aventado, y: Señor, ¿verdad?, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y contesta bien, ¿verdad?, y contesta bien, y Jesús lo alaba y bendice porque Dios está con él, porque el Señor lo ha inspirado para decir estas palabras, porque el Señor lo ha escogido. Y por eso le dice a Pedro que tú eres piedra, Simón, ahora tú te llamarás Pedro, es decir, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y es ahí como Jesús deposita en Pedro y en los apóstoles este poder de atar y de desatar. La gracia de Dios está en ellos, y cómo esta gracia de Dios se pasa de generación en generación, se va transmitiendo, ¿verdad?, de los papas, los obispos, a los presbíteros, y así llega la fe hasta nuestros días. Celebrar a los apóstoles es celebrar los pilares de nuestra fe, y más el día de hoy celebrar la Cátedra de San Pedro, pedirle a Dios por nuestro Papa. Hoy, como decía nuestro Papa actual, es el Papa Francisco, un Papa que ha venido, como todos los papas, ¿verdad?, a revolucionar nuestra fe y a poner, ¿verdad?, parte de su experiencia, de su fe, y nos la transmite y da testimonio de ella. Vivimos también tiempos muy complicados en donde el Papa ha sabido decirle a Dios que sí, ¿verdad?, y a pesar de todo, ¿verdad?, él se mantiene firme en la fe y va conduciendo esta barca que es la iglesia. No nos olvidemos que el Papa es un hombre ya grande, ¿verdad?, de más de 80 años, y le exigimos como una persona joven, ¿verdad?, como cuando viene o cuando han venido los papas a México, cuando vino él, y todos queremos estar con él y acercarnos y que vaya a todos lados. Pues se nos olvida que también es frágil, que es humano, ¿verdad?
Seguramente vieron la transmisión aquella cuando vino en Morelia, cuando se reunió con los sacerdotes de todo México y seminaristas, y sube unos escalones y cuando llega arriba, ¿no?, todo agitado, ¿no?, todo agitado de la caminata que había hecho, pero también por su enfermedad, pero con mucha alegría de anunciar el Evangelio y decía, se nos olvida a veces que es un hombre frágil también como nosotros, pero que tiene la gracia de Dios para conducirnos en la fe. No nos olvidemos de orar por el Papa, de pedir al Señor por nuestra iglesia, de vivir también nosotros dando testimonio como los apóstoles, dando testimonio de ese Dios, de esa experiencia que tenemos de Dios, de ese Dios del cual creemos y que nos ha llamado y que nos ha dado la fe cristiana. Pedro comenzó en Jerusalén, de ahí se fue a Antioquía. Ahí en Antioquía por primera vez se le llamó cristianos a los cristianos, y después se fue a Roma predicando la palabra de Dios. Allá es donde muere y por eso la sede queda ahí en Roma hasta el día de hoy. Que el Señor bendiga a nuestro Papa, le conceda larga vida, le conceda la sabiduría para guiar a la iglesia y la fe para guiarnos también nosotros a buen puerto. Que así sea. Fundamentados en la piedra inconmovible de la fe de San Pedro, dirijamos a Dios confiadamente nuestra oración y vamos a responder: te rogamos, Señor. Para que la fuerza del Espíritu Santo mantenga viva en todos los fieles la fe proclamada por el apóstol San Pedro, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que el Señor, que envió a Pedro a proclamar el Evangelio a los gentiles, haga brillar sobre los que aún no conocen a Jesucristo el mensaje de salvación, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que quienes sufren tentaciones o abatimiento, al escuchar el anuncio del Evangelio transmitido por los apóstoles, vean renacer en su espíritu la alegría cristiana, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que nosotros, que por naturaleza éramos extranjeros y forasteros, edificados ahora sobre el cimiento de los apóstoles, vivamos como conciudadanos de los santos y como miembros de la familia de Dios, roguemos al Señor. Por cada uno de ustedes, por sus intenciones, por sus necesidades, por nuestros hermanos difuntos, Inocencio Flores, Marciana Rodríguez, Marcos Rodríguez Basilio, Yolanda Iraíz González, Sergio Díaz Méndez, Agustín Graciano, Noemí Ovando, y por todas las ánimas del purgatorio, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración y derrama sobre nosotros la abundancia de tus dones, para que, animados por las enseñanzas apostólicas y ayudados por la oración de San Pedro, no dudemos nunca de que recibiremos los bienes que te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, con bondad las oraciones y ofrendas de tu Iglesia, para que alcance la vida eterna, guiada por el apóstol Pedro, cuyo magisterio la mantiene en la integridad de la fe, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, Pastor eterno, no abandonas a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas y lo proteges siempre, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos nos damos un signo fraternal de paz. Cordero de Dios, hermanos, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Antífona de la comunión. Dijo Pedro a Jesús: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió:
Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Comunión espiritual. Repiten después de mí. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Dios nuestro, que al celebrar la fiesta de San Pedro Apóstol
nos alimentaste con la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo. Concédenos que este intercambio redentor sea para nosotros sacramento de unidad y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Que el alma de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. San Pedro Apóstol, ruega por nosotros. Que Dios, que los ha edificado a ustedes sobre los cimientos de los apóstoles, por la intercesión gloriosa de San Pedro, se digne bendecirlos. Que Dios les conceda ser testigos de la verdad ante el mundo, el mismo que los enriqueció con las palabras y ejemplo de sus apóstoles. Que puedan llegar a la patria eterna por la intercesión de aquellos cuya palabra los ha hecho mantenerse firmes en la fe. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. En la alegría del Señor podemos irnos en paz. Que tengan buena noche. Mientras recorres